Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz lunes. 21 es un número que a mí me gusta. Y aquí estamos arrimados al mingo en el programa Aquí se habla libertad. Hoy tengo un programa muy especial. He invitado a una persona muy especial para mí. Es Jessica Duarte Barbosa. Así la pueden seguir en Instagram, @Jessica Duarte Barbosa. Ella es psicólogo egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con una especialización y una maestría en desarrollo organizacional. Es psicoterapeuta gestáltica, también es coaching ejecutivo y en este momento está dedicando su vida precisamente a ayudar a la gente a través de la psicoterapia. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, qué gusto saludarte por acá y bueno, arrimados a Mingo. Me encanta esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Bueno, y además de Arrimados al Mingo, hay que decirle a la gente, recordarle siempre, suscríbanse al programa, al canal de YouTube de Mingo TV y denle a la campanita y denle like, hagan todo lo que quieran con nuestro programa para ayudarnos. Bueno, hoy por supuesto, invitada una psicóloga es para hablar sobre aspectos sobre la conducta humana, sobre la psicología. Por supuesto, un psicólogo tiene siempre contacto con el dolor, con la tristeza, con la angustia, también con el odio. Y lo primero que quiero preguntar es cómo lidia un psicólogo con tantas emociones, cómo asomado a lo oscuro, a la sombra, diría Jung, cómo vuelve a recuperar la luz, porque claro, algún tipo de contagio tienen que sentir los psicólogos. Eh, bueno, es una excelente pregunta. Además de la preparación técnica, profesional, por supuesto, y todo lo que estudiamos, las teorías, las técnicas, las herramientas, son algo que ayuda, pero en mi experiencia yo me he dado cuenta que no es suficiente. La verdad, por el hecho de todos ser de todos ser seres humanos, y es lo primero que somos los psicólogos, hay luces, hay sombras y el cuidado personal, el autoconocimiento, el autoanálisis, la protección, la supervisión de casos, la psicoterapia. Nosotros, los buenos psicólogos, estamos bajo análisis permanentemente para poder saber cuáles son esos temas en particular que por nuestra historia y por nuestra experiencia nos hacen a veces perder esa especie de protección, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hay algunos temas a los cuales soy especialmente sensible. Por ejemplo, a la psicopatía, a la perversión, cuando tengo casos asociados al abuso sexual infantil, son temas que me afectan muchísimo. Los temas asociados al suicidio también. Y en todos los demás puedo acompañar y ayudar también de una forma que realmente me siento protegida, siendo una gran aliada del otro. Yo creo que es un poco el deseo de ayudar y de acompañar, imprime una pasión donde se activa todo, la técnica, el conocimiento, y creo que eso nos ayuda a poder ayudar a otros. Bueno, vamos a comenzar por lo difícil, porque ¿para qué lo vamos a dejar para el final? Eh, ¿Qué hacer cuando un psicólogo se enfrenta con una conducta suicida de uno de sus pacientes? ¿Y en qué consisten esas alertas tempranas que tienen los pacientes potencialmente suicidas? ¿Cómo se trata un caso de eso? Y esto, ya por supuesto, estas son recomendaciones para la gente. Pareciera ser, dicen los psicólogos, que hay señales que uno no puede, digamos, pasar por alto o uno no puede tomárselas a la ligera. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque hay gente, bueno, los adolescentes, ay, me quiero matar, no me puedo, etcétera, o adultos, mujeres y hombres, esta vida me parece muy difícil, también uno los ve en las redes sociales. O sea, ¿cómo nosotros, los que no somos psicólogos, que vivimos en familia, eh, o que tenemos amigos, cómo podemos advertir y o ayudar en el caso del psicólogo, cómo hace con esas circunstancias? Sí, hay algunos casos que parecen obvios, que son de los que más escuchamos, que es cuando hay situaciones de depresión, por ejemplo,
Cuando hay una profunda tristeza y la persona expresa de alguna manera, a veces directa, a veces es velado, que quiere dormir y no volver a despertar. Esa forma es como velada, ¿no? Es una señal velada. Pero hay formas mucho más claras donde realmente expresan que lo han pensado, que tienen un plan. Otras veces no, otras veces es como mucho más sutil. Y bueno, la educación básica indica que jamás debemos no tomar en cuenta eso. Siempre es una señal de alerta que hay que atender. Personas que están desesperadas, personas que están expuestas a la vergüenza, son casos donde fácilmente podemos hacer como una identificación de que hay un riesgo en su situación. Puede ser por una gran presión económica, por la quiebra, por el fallecimiento de alguien muy cercano. O sea, si se identifica que el duelo por el que está pasando esa pérdida no se está desenvolviendo de una forma normal, sino que se está complicando, bueno, allí es posible detectarlo. Ahora, en mi experiencia, hay otros casos de alto riesgo, como por ejemplo cuando hay una adicción, es un caso donde hay que estar permanentemente alertas dependiendo de la gravedad. Y cuando hay situaciones históricas muy fuertes de abuso sexual, donde hay complicaciones profundas y hay una gran ira, una gran rabia, rechazo social, eso también a veces no se nota, no es tan obvio, pero hay como unos factores de fondo que hay que atender. Entonces, en estos casos, como el ABC es prestar atención, ser profundamente empáticos con esta persona, si se trata de familiares, por supuesto, no dudar ni un segundo en que se requiere atención de un profesional de la psicología, seguramente medicación, posiblemente internación en una clínica, nunca dejarlos solos, acompañarlos y estar muy pendientes de que se tomen la medicación, o sea, tomar en cuenta como todos los factores de protección y ayuda del entorno definitivamente puede ayudar. Las etapas del duelo son varias. Tú me estás diciendo que un duelo mal llevado es aquel que se estanca ¿en dónde? En la negación, en qué momento, en la aceptación, o sea, hay etapas del duelo. Cómo uno puede ir viendo que el duelo está siendo bien llevado. Insisto, uno no es psicólogo, uno es compañero de ruta de gente que se le muere alguien a uno mismo, se le muere alguien y entonces uno entra en ese proceso. ¿Cuándo es sano y cuándo hay que prender las alertas? Es sano cuando se llega a la capacidad de adaptación, o sea, cuando se acepta la pérdida y se aprende a vivir sin esa persona en tu día a día. Eres capaz de, no lo vas a olvidar, por supuesto, pero logras honrar lo que sea que hayas vivido con esa persona y rehacer tu vida. Un duelo siempre implica como volver a revisar todas tus prioridades y restablecer el orden de tu vida. Si eso por alguna razón no ocurre o tarda demasiado, es lo que llamamos una complicación en el duelo. Entonces, si la ira, la rabia es extrema y empiezas a hacerte daño a ti mismo o a dar signos de que no hay autocuidado, de que hay descuido, o que empiezas a ser extremadamente hostil con otros cuando no quieres hablar para nada del tema, hay una especie de bloqueo, cuando hay aislamiento, todas esas son señales de que se puede estar complicando el duelo. Más del 90% se resuelve naturalmente, pero hay como un 10% que se complica y en esos casos hace falta buscar ayuda porque es algo que se puede sanar destrancando aquello que se haya bloqueado en su momento, ¿no? Es así como funciona. Justamente ahora, pensando en la vida es una pérdida constante. O sea, es natural la muerte, afrontarla debería ser natural, pero además la vida nos enfrenta a las pérdidas de pareja, a las pérdidas de empleo,
a las pérdidas de hijos, a las pérdidas de familiares, a las pérdidas de cualquier cosa. Los venezolanos hemos perdido incluso el país, hay gente que se ha tenido que ir, en fin, ¿no? ¿Por qué tú crees que es tan difícil incorporar como natural el que somos seres humanos que andamos perdiendo cosas por la vida? Se pierde también la juventud. Yo me imagino que muchos se deprimen o algunos se deprimen porque se ven viejos de repente. Claro, lo canalizan a lo mejor colocándose cabello nuevo, pintándoselo de negro, lo que fuera, ¿no? Pero ¿no te parece a ti que sería natural pensar que la vida es una secuencia de pérdidas en donde la última pérdida es cuando uno se pierde? O sea, cuando uno se muere. Es así, efectivamente. Y yo pienso que eso implica una preparación de toda la vida, ¿no? Una preparación que yo diría tiene que ver como con dos aspectos. El primer aspecto o factor protector para nosotros afrontar los cambios, porque de eso es de lo que estamos hablando. Una pérdida es un cambio que muchas veces genera nuevas oportunidades. Es estar como acostumbrados la flexibilidad es fundamental, o sea, conocernos a nosotros mismos, centrarnos un poco en nuestras fortalezas, ¿ok? Conocer nuestras debilidades para hacer ese esfuerzo por, eh, por mejorar cada día. Eso ayuda, o sea, nos protege estar conscientes de quiénes somos, estar conscientes de qué queremos, tener un propósito que va flexiblemente ajustándose para no caer en una especie de desesperanza o de nerviosismo exagerado. Y para eso hay que trabajar, o sea, trabajar en conocernos, trabajar en considerarnos una persona digna, gestionar nuestras emociones, ser aplicados, ser tenaces, construir logros. Si nosotros invertimos en eso, vamos a estar mucho más preparados para superar algo que nos sale bien. No nos vamos a dejar desalentar. Eso por un lado. Pero también hay otro aspecto que muchas veces descuidamos, ¿no? Y es el tema de la relación con los otros. Ahí estaba hablando un poco de cómo nos cuidamos y nos fortalecemos en la relación con nosotros mismos, pero la relación con los otros es fundamental. Si yo me considero por la pérdida de un trabajo, por ejemplo, o porque no tengo trabajo, que pierdo mi identidad, no es lo mismo. O sea, es importante desarrollar la capacidad de conectarse con los otros, tener redes que nos permitan mirar la vida de una forma distinta, no como un espectador, sino como una persona que tiene recursos para conectar, para insertarse en otros espacios, una persona que es empática, por ejemplo, que practica la empatía, es una persona que siempre va a tener esos recursos y va a saber usarlos del entorno, y entonces allí es muchísimo más fácil transitar este camino, ¿no? Pero eso son habilidades que desarrollamos desde que estamos en casa, desde pequeños, habilidades emocionales, habilidades socioemocionales, todo eso nos ayuda y nos blinda para poder transitar mejor los cambios. Por, Ahora, ¿no te parece que el ser padres y el tránsito por la vida paternal siempre es una sorpresa? O sea, si en algún sitio está absolutamente claro que el resultado del hombre es virtud y fortuna, este, el- la verdad es que yo te cuento, he pasado por las circunstancias de ser papá sorprendiéndome constantemente, positiva y negativamente. Por supuesto, los hijos míos que son tus hijos, los amamos muchísimo, obviamente, pero cada uno ha salido como es y cada uno ha desarrollado una personalidad con sus miedos, con sus traumas, etcétera. Me imagino que te llegan muchísimos a consultas sorprendidos. Ah, ¿qué hice yo que mi hijo salió así o asá? O sea, ¿qué recomendación hay que darle a los padres para decirle, para calmarles la angustia, pero de la angustia vamos a hablar después, para calmarles la angustia y reconciliarnos con los resultados de lo que terminan siendo sus hijos, ¿no? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esto de que salen así como,
cómo salen, ¿no? Yo creo que, bueno, porque precisamente mi profesión es la psicología y es la ciencia que estudia la conducta, hay muchísimos elementos que sí podemos cuidar para que desde el punto de vista educativo el entorno sea un entorno seguro, no de negligencia, ¿verdad? Además de techo, de comida, el amor, la educación que les damos, todo eso ayuda. Ahora hay una parte, un componente por supuesto que es biológico, o sea que pudiera ser heredado, que tiene que ver más con el temperamento. Y ahí siempre va a haber dos líneas en las que podemos intervenir. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, si nosotros como padres nos aceptamos a nosotros mismos como personas capaces de ser amadas y somos capaces de dar amor, ya ahí hay una creencia fundamental que los va a ayudar. Cosas que no hemos logrado, por ejemplo, que se instaure un orden y una estructura y un nivel de detalle como el que tenemos nosotros. Ahí lo acepto. Son cosas que parecen inexplicables. ¿Qué pasó? Pero si nos ponemos a pensar más, digamos, profundamente, seguramente hubo cosas que dejamos de hacer en términos del seguimiento, por ejemplo, en términos de la coherencia entre, digamos, caímos tal vez en la tentación de complacerlos demasiados, de que esas demandas que hicimos, que debían ser razonables, luego no fuimos suficientemente constantes. En fin, ahí puede como padres, ¿qué recomiendo yo? Bueno, hay que obviamente practicar la asertividad, la comunicación, la solución de problemas, confiar, ser coherentes, reforzar positivamente y tener muchísimo coraje y muchísima entereza y constancia. Y creo que lo que pasa a veces es que los padres trabajamos tanto, 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 que a veces compensamos y damos en exceso y otras veces tal vez no damos algo que pudiera necesitarse para que efectivamente esa relación y esa estructura se instaure como es. No hay una receta, la vida está llena de dificultades siempre, nos expone muchísimas situaciones emocionales y bueno, que nos hacen a veces ser de una forma que no queríamos ser y tal vez eso cambia un poco el resultado, ¿no? Y también hay un aspecto de Si tuvieras personalidad. que dar un único consejo a los papás, eh, Ujú. ¿qué le darías? ¿Qué le dirías? Oye, educar en libertad para la autonomía y ofrecer amor y estar saludables ellos. Yo creo que eso sería, porque la salud tiene mucho que ver con la coherencia, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces daría, en resumen, dos consejos. Uno, cuídate como papá, está muy saludable, sé coherente y trátate a ti mismo con respeto, con amor propio, con compasión y luego exígele a tus chamos, a tus hijos, el mismo trato. Y vete por ahí. Y está sano y educa con amor incondicional y con firmeza. Esos son como los dos consejos que yo daría. En qué momento? Porque podría uno pensar que hay algunos padres o madres que son el intrusivos, en el sentido, bueno, no le dan espacio, libertad al chamo y la reacción del niño o de la niña es tal vez la rebeldía o se desentonan psicológicamente. ¿Qué puedes decir al respecto? Porque uno ve padres y madres que, que, que efectivamente no le conceden un solo grado de libertad al niño, ni creen que los niños tienen derecho a la intimidad, o sea, a jugar con sus juguetes, a estar leyendo un libro, o sea, que todo está absolutamente pactado. ¿En cuánto impacta eso? Muchísimo, muchísimo. Hay dos grupos allí. Este que tú mencionas, Víctor, los papás que son como controladores, ¿sí? Y hay otro grupo que son los papás que son sobreprotectores, que están encima. Son distintos, ¿ok? Pero ambos generan el mismo efecto, que es, a mí me gusta decirlo así, cuando los niños dibujan, los niños hacen como
los primeros dibujos que hacen es una figura de palotes, cabeza, brazos, piernas, cuerpo. Cuando los papás son controladores o son sobreprotectores, esos niños dibujan estas figuras sin brazos ni piernas, porque les hacen todo, están encima y terminan siendo tremendamente pasivos, ¿ok? Y esa es la receta perfecta para criar niños con baja autoestima, con baja confianza, con inseguridad, o niños tremendamente rebeldes que incluso desarrollan un resentimiento inmenso por sus padres, por la rabia, porque no me deja, por esa lucha constante. Entonces, ninguno de los dos extremos son buenos. Allí la recomendación en realidad es ser unos padres nutritivos. Padre nutritivo es el que te respeta, te identifica, te guía, te protege, te marca el norte, educación como en valores, pero no es una persona que te invade, ¿ok? Te guía, pero no te invade. Y te hace, en ese sentido, tiene que haber como una relación muy de cuidado, protección y guía, pero no invasiva. Y la otra opción es ser unos padres negligentes, que no le prestan atención en lo absoluto a los chamos. Bueno, la negligencia yo creo que forma parte del maltrato, ¿no? O sea, el ignorarlos totalmente. Ahora, yo voy al otro lado, porque tú decías los padres sobreprotectores. Hay padres angustiados que siempre andan previendo que no haya un daño, el que no se expongan a extremos peligros, los padres que anticipan. ¿Qué recomendación le darías tú a un padre angustiado? O sea, Es, los padres angustiados son gente angustiada, gente que exacto. sufre de esto que se llama angustia, y que por supuesto lo reflejan en todas las circunstancias. ¿Qué les puedes decir? O sea, ¿cómo se trata la angustia? Yo le diría al padre angustiado, bueno, lo primero, un buen paso es ser consciente, ¿ok? De que esa angustia, esa dificultad para relajarse, ese temor, ese miedo a que algo malo va a ocurrir, ¿ok? Esa anticipación constante en escenarios hacia futuros catastróficos, ¿verdad? Lo primero que le diría es, bueno, si estás consciente, busca ayuda porque no tiene sentido vivir así. Y ayuda, la angustia es algo que se supera. O sea, yendo a terapia, mirando de dónde nace, qué es lo que necesitas, que no estás teniendo, eso se trata y parece mágico. A quienes sufren de angustia, a quienes sufren de ansiedad, que eso siempre se expresa en el cuerpo con taquicardia, realmente es terrible sentir ansiedad. A cada quien le da por algo distinto, gastritis, es una cosa terrible la ansiedad. Yo le diría que sea consciente y que busque ayuda, ¿ok? Para que sea capaz de gestionar y de controlar, de saber manejar ampliamente esos sentimientos y no los transmita a sus hijos, en este caso que estamos hablando de los hijos, o a su entorno, porque eso hace un daño tremendo. En lugar de eso, pues podría aprender a estar tranquilo. Y estar Ahora, tranquilo es una cosa, se puede decir, no lo he oído, pero padres angustiados, niños angustiados, ¿o no? depende de cómo ese padre angustiado exprese la angustia, ¿sí? Porque cada quien lo expresa de una forma distinta. Pero mínimo va a haber, si tienes una visión negativa del mundo, ¿verdad? Proyectada hacia el futuro, y sabemos que hay un porcentaje importante de esas cosas que no ocurren y te afincas, sí lo vas a transmitir. Vas a enseñar el miedo, vas a transmitir como la falta de optimismo incluso, más bien como el pesimismo. Entonces sí, es algo que se puede transmitir, pero también si la persona se pone irritable, por ejemplo, va a causar resentimiento. Si la persona no sale, por ejemplo, ¿de dónde va a sacar el muchacho el modelaje que es necesario? Porque muchas veces para educar es más importante lo que hacemos que lo que decimos. Entonces ese modelaje definitivamente es algo que se va a transmitir
y va a costar, digamos, que el muchacho no se desanime cuando esté en una circunstancia donde tenga que tomar una decisión importante para su vida y posiblemente vaya lleno de miedo o de angustia o de Ahora, rabia. tú dices que cualquier trato genera resentimiento. ¿Qué opinas tú de la psicología de la chancleta? Porque en la que fuimos educados buenas partes de los venezolanos y del resto del mundo hasta que llegaron los psicólogos y construyeron esta generación de cristal que si tú lo miras feo se tiran a morir en la cama. O sea, ¿qué opinas? ¿Cuál es el punto adecuado? ¿Cuál es el punto medio? Claro, yo definitivamente la terapia de la chancleta o la educación con chancleta, correa, bueno, mecate, cuánta cosa que hemos visto, que he visto yo en terapia, ¿ok? Eh, Genera un daño psicológico que yo he observado que es profundo, que es tremendo. Yo he tenido pacientes que, que son, la verdad, tienen un trastorno de personalidad psicopático, ¿ok? Que vienen de allí, de un maltrato físico severo, tal vez no del que estás hablando tú, pero sí, Tiberio, el emperador romano, que lo requete contra super maltrataron, terminó, digamos, en una isla rodeado de niños, y fue un hombre absolutamente cruel, ¿no? claro. Y su biografía lo plantea clarito, o sea, fue maltratado por diseño y que para enseñarle a ser emperador, y bueno, lo que lograron fue un monstruo. Bueno, he visto los No, casos, no será por no saberlo, es, que se, que se, que se, digamos, propone o se plantea constantemente esa circunstancia. claro, Ahora, ¿cuál es la línea hay divisoria entre el maltrato deformador y la psicología de la chancleta de nuestras madres y abuelas? claro, hay el método de la disciplina, o sea, hay métodos para disciplinar, ¿ok? Y esos métodos surgen de lo que es las teorías del aprendizaje, reforzamiento, castigo, ¿ok? Un castigo, un reforzamiento negativo, cuando lo haces bien, sabes, te abrazo, te aplaudo, te premio, y eso fundamentalmente sería como una forma sana. Si el chancletazo, ¿verdad? Es un castigo, porque es imprimir como un estímulo negativo, un golpe, etcétera. Eso definitivamente genera trauma. Más que por el golpe, es todo lo que implica que la persona que se supone que me ama y me quiere de forma incondicional, me está enviando estos mensajes negativos. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo en realidad con ese tipo de crianza, sí con la firmeza, claro que sí, pero hay muchas formas de maltrato. El maltrato no es solo físico, no es solo el chancletazo. Si yo estoy en una casa donde me descalificas, hay desprecio, hay desvalorización, hay reproches, hay insultos, hay amenazas, hay indiferencia, no te miro, no soy empático contigo, te intimido, todo eso es maltrato. La intimidación, juzgar, criticar, corregirte todo el tiempo, eso genera un daño en las personas que es tremendo. Si yo te estoy imponiendo conductas todo el tiempo, ¿qué te estoy enseñando? Si te doy órdenes o te acostumbro a recibir órdenes, imagínate el daño. Si te culpo constantemente por lo que haces, si te acuso, eh, desde además la mirada de aparente bondad y de aparentemente soy tu protector, en realidad estoy generando una distorsión, una confusión, un agotamiento tremendo que genera donde la gente, o sea, las personas, los muchachos quedan enredados profundamente, o sea, son afectados emocionalmente de muchas maneras en su autoestima, en su capacidad para enfrentar el mundo con autonomía. De tanto estar expuestos a esas situaciones negativas, muchas veces se hacen dependientes o se aíslan, tienen miedo y no confían en sí mismos para resolver las situaciones. Entonces, frente al maltrato,
o a la educación, que no es como el trato físico, pero este tipo de trato también se da en las parejas constantemente. La desvalorización, el aislamiento, la dependencia extrema, y todo eso genera un daño que al final termina siendo una relación entre un agresor y una persona que es abusada. Entonces ahí mi recomendación va a ser la misma. No tiene sentido, esas relaciones o sea, esas personas deben estar siempre en la medida de lo posible separados, así sea tu padre, ¿ok? Porque la prioridad es la protección. Y hay que buscar ayuda para poder recuperar la confianza y el amor propio. Esa es mi mirada. Bueno, vamos del extremo depresión, tristeza al extremo rabia. Ok. El, Decía, por otra parte, un psicólogo amigo, cuyo nombre no recuerdo, bueno, que detrás de un hombre rabioso siempre hay una persona triste, hombre o mujer, ¿no? Porque ahorita con el tema, pues detrás de un ser rabioso hay una persona triste, pero la rabia es la rabia. Y la rabia provoca eh, reacciones extremas. Desde la rabia le quemas el carro a tu pareja, desde la rabia eh, maltratas, qué sé yo, al hijo, desde la rabia tomas decisiones y te vas del trabajo. O sea, el, el, ¿cómo se llama eso que nosotros decimos que es rabia? Cuando la rabia es patológica y cómo hacemos para controlar una emoción tan básica como es la rabia en un ser humano cuya base es haber sido depredador siempre. Mm. Bueno, eso que decía tu amigo, eh, puede ser visto de dos maneras, ¿no? La rabia es un sentimiento, es una emoción que hay que expresar. Es lo mejor, ¿no? Expresarla, como todas las emociones. Como Es, ese chiste, perdona que te interrumpa, de un psicólogo con su paciente, ¿no? Escríbele todo lo que sientes y luego quémalo. Y entonces sucede que la paciente, que estaba muy rabiosa, llegó y quemó al tipo, supongamos, y le devuelve la carta. O sea, el chiste es un meme que anda por las redes que hemos compartido varias veces. De nuevo, la rabia. bueno, la rabia, Ella te hace entender lo que tú digas. No, tú me mandaste a quemarlo, sí, pero la carta, no al tipo. claro. La rabia, como cualquier emoción, hay que expresarla, pero hay que expresarla de una forma, que sea razonable. La rabia siempre trae información, Víctor. Si yo siento rabia, ahí hay un dato. Si yo lo atiendo a tiempo, lo escucho, lo analizo y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y lo atiendo, ¿qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué me gustaría? Y actúo de una forma razonable, que no atente contra mí mismo, ¿ok? No me voy a hacer daño, no voy a ir en contra de mí mismo, en contra de otro, como quemar, como este chiste que tú estás contando, entonces vamos bien. ¿Qué le diría yo a una persona que tiene mucha rabia, y la expresa en exceso? Estaría haciendo un acting out, por ejemplo. Yo puedo tener rabia y puedo, no sé, coger el carro y a 120 kilómetros por hora por la autopista para liberar mi rabia. Por supuesto, es una forma absolutamente desadaptativa de hacerlo. Me puedo hacer daño yo, puedo hacerle daño a otro. Entonces, claro, el tratamiento de personas con rabia siempre va a empezar por la conciencia. Primero, por darte cuenta que tú tienes un mal manejo de tus emociones. En segundo lugar, empezar a detectar las señales muy, muy temprano, ¿ok? O sea, me estoy incorporando, o sea, me estoy empezando a sentir muy, muy, muy rabioso. Entonces, yo como psicólogo, por ejemplo, analizo muchísimo las consecuencias de los actos, o sea, buscamos fortalecer la parte normativa, el no hacerse daño a sí mismo y al otro. Intervenimos una serie de actividades para aplazar que ese impulso agresivo que tiene. Por ejemplo, les digo, no sé, si sientes, ya estás teniendo las señales, haz una pausa, lo que se llamaba el time out.
ve a la nevera, tómate un jugo, las emociones duran poco. Si tú te distraes de alguna manera, ¿ok? Con algún estímulo, incluso tócate, tómate un vaso de agua fría, un jugo, todo eso es como una Bueno, especie ahora los chamos no necesitan un vaso de agua fría, sino una tina de hielo. Habrá que tenerla preparada constantemente por si acaso les da un ataque de rabia. Ahora, tú estás de... diciendo que las emociones duran poco. Déjame cerrar No con te esto. escucho. Lo más Ajá, no, importante ajá. es que la persona se dé cuenta que está mal expresar, hacer un acting out, tener una respuesta impulsiva, ¿ok? O agresiva. Lo más importante es que tome conciencia de que está mal. O sea, que eso no está bien, que lo interprete correctamente, que busque formas de catarsis que sean sanas. Eso es lo más importante. Eso es lo que yo le diría. Eso es cuando la gente es sana. Ahora, ¿qué pasa con, y aquí vamos a otro tema, las personalidades psicopáticas, ¿no? Entonces, una persona psicopática agarra la rabia y quema al otro, ¿ok? O se lanza a 120 kilómetros por hora, pero atropellando a todos los que están por el medio. O cosas terribles como quemar su casa, pero con la familia adentro, porque tenía mucha rabia. O sea, ¿dónde está el punto de, de falta de salud, de insania mental que hace que se prendan todas las alarmas? O sea, la pregunta es, ¿el psicópata puede siempre terminar así? Y es una alta probabilidad de que termine en una de esas. Entonces, digamos, ¿cómo nosotros nos cuidamos de los psicópatas? Hace poco leía que estos eran nada más y nada menos que el 4% de la población mundial, ¿no? Claro, bueno, tenemos la idea, efectivamente, tenemos la idea de que el psicópata es una persona, bueno, por naturaleza es transgresora, ¿ok? Es una persona que no tiene empatía, que gusta de usar como el poder, que es frío, ¿sí? Bueno, que se roba el alma del otro de alguna manera para su propia satisfacción y disfrute. Y bueno, son perversos muchas veces y sí, pueden ser personas que cometen delitos, como estás diciendo tú, o cometen crímenes, a veces pasionales, que suele ser lo que está detrás de esto que estás mencionando. Pero es para estudiar, Víctor, porque si ciertamente hay personas con un trastorno de personalidad antisocial, ¿ok? Que tienen todas estas características, eh, esto tiene niveles, por supuesto, bajo, medio, puedes tener amigos que son así, jefes que tienen estas ¿Cómo características. sabe uno que son así? ¿Cómo Bueno, sabe uno que son así? te empiezas a sentir mal. La primera característica cuando estás frente a un psicópata, si bien al principio pueden llegar a ser muy atractivos, seductores por la inteligencia, porque ellos no sienten la ansiedad que puede sentir otra persona. Y eso engancha, ¿sí? Esa especie de confianza y seguridad que siente, engancha al otro y son inteligentes y tienen como cognitivamente, pero no emocionalmente. Entonces al principio enganchan, pero después te empiezan a agobiar, te empiezas a sentir mal, cansado, sientes rabia frente a esa persona, no te sientes cómodo, así es que lo identificas. Y en ese momento, entonces, por supuesto, tienes que actuar. ¿Qué sería lo sano? Si tú te conoces bien, vas a ser capaz de identificar esas señales. Por eso es tan importante el autoconocimiento o la educación emocional. Por eso yo le recomiendo a todo el mundo que vaya para el psicólogo, que va a ser más inteligente emocionalmente. Si tú te conoces y eres consciente, vas a ser capaz de actuar. Por eso es importante educarnos a nosotros en ser honestos, directos, claros. Así te proteges del bullying, así te proteges del que te quiere abusar, ¿sí? Y para eso hay que desarrollar el coraje, la confianza. Entonces aquí se va integrando lo que venimos hablando de la importancia de la educación, ¿sí? De la importancia de estar tranquilos para pensar mejor, tomar mejores decisiones y actuar. Y bueno,
la gente que cree que yo los llamo, porque una amiga mía me lo hizo ver así, vampiros emocionales, ¿no? Y casualmente yo los llamaba así, y sucede que leyendo un libro reciente que compartí contigo, está esa categoría, y está esa categoría con esas características. Gente que cuando tú estás cerca de ellos te agotan y te enferman, porque Sí, son, sobreexigen y tienen un control psicológico sobre ti, bien sea porque trabajas para ellos, bien sea porque tienes una relación emocional con ellos, que te hacen el sentirte en condiciones casi de servidumbre y en circunstancias de la cual o que no puedes salir o que cuesta muchísimo salir, pero se sí. puede salir, obviamente, ¿no? Bueno, se puede salir, pero la primera recomendación es que no creas que puedes controlar la situación cuando estás frente a vampiros emocionales. O sea, una vez que tú identificas que te sientes mal por alguna razón, después de estar en ese contacto, lo razonable sería que no te expongas, Ahora, ¿ok? ¿cómo tú le dices a un chamo que tiene al lado a una vampiresa emocional que se vaya? O sea, eso lo he visto. O sea, ¿cómo? Porque entonces la lógica, lo políticamente correcto, tú no te puedes meter en eso. Ah, bueno, tú tienes que dejar que tu chamo se lo chupe una vampira, pues, ¿no? Y lo deje en el hueso. Y después tú recoges los huesos y tú ves qué hace con él. O sea, ¿cómo hacer para que la gente caiga en cuenta que muchas de las cosas, el, bueno, que finalmente se expresan es porque estás al lado de un vampiro? Sí, bueno, hay que confiar lo que yo diría, ¿no? En este caso, en ti mismo, o sea, en ti como padre, en mí como madre, que nos están escuchando en ellos mismos y practicar con muchísimo coraje la honestidad, la sinceridad, o sea, ser capaces de expresar lo que están pensando, lo que están observando, lo que están sintiendo y atreverse a hacer peticiones a los hijos sin miedo para buscarle solución a lo que sea que se está identificando como un problema. Yo pienso que hay que ir al detalle. Si estamos viendo una conducta de irrespeto, de desprecio, lo que estábamos hablando antes, porque los vampiros emocionales generan el efecto que genera un psicópata, ¿sí? O sea, si no hay un trato recíproco, esa relación no está siendo de dar y recibir, sino que el chamo da, y no sé, la otra eh, ya ves como esa relación de explotación, de hipersensibilidad, de control. Ahí puede haber distintas características de personalidad, pueden haber rasgos histéricos, narcisistas, psicopáticos, que son los tres que suelen tener menos empatía. Tú sabes que tenemos que hacer un programa que sea mira, cómo ser buenos suegros, dos puntos, identificando a la novia de los hijos. Una cosa de esa lo vamos a hacer para darle respuesta a los papás, porque tú no puedes ver a tu hijo con una vampira emocional o al revés, a tu hija con Drácula, ¿ok? Y tú, digamos, jugar a lo políticamente correcto. No, yo no me puedo meter en eso porque él está construyendo experiencias, que te lo van a dejar en el hueso. Entonces te lo van a devolver calavera o con muchísimo daño el psicológico y mental. Bueno, pero ese será otro programa porque Igual, te iba a perdón, decir, es que ahí te quiero decir que hay algunas cosas que sí podemos hacer porque no quiero dejar a nuestros escuchas en el aire, ¿ok? no, de eso se trata de dejarlos así con expectativa. Bueno, Bueno, dilo. trato, no se acepta, no se justifica el maltrato nunca en ningún caso, el amor no recíproco. No hay que idealizar a las personas, nunca, porque estamos con todos, por eso el tema del autoconocimiento, tenemos fortalezas y debilidades, y hay que actuar de forma rápida y hay que enseñar a los chamos a actuar de forma rápida para establecer límites y consecuencias, y cuando te tratan mal, ahí tiene que haber una consecuencia, y si eso no se corrige, bueno, hay que invitarlos al duelo, saber cómo le transmitimos que tal vez ellos son personas capaces de ser amadas por otro tipo de personas, en fin, yo diría que por ahí. No hay que Bueno, descuidarlo. eso será un programa que vamos a inventar de educación a los padres. ¿Cómo ser buenos padres cuando tus hijos entran en los primeros noviazgos? Porque después de viejo, bueno, ellos verán, ¿no? Y además, eso es bueno porque
al final te los devuelven, te los devuelven. O sea, ¿y qué vas a hacer tú con la devolución? Empezar de cero. Bueno, pero eso es otro tema, porque es que tú has dicho, y no tenemos mucho tiempo, y quiero, digamos, dejar esto también, estos y otros temas en el aire, pero me parece, a ver, te voy a hacer una pregunta provocadora. ¿Por qué una persona hecha y derecha, que puede haber sido exitoso profesionalmente, que puede haber llegado a tener una familia completa, ¿por qué una persona así se desmorona porque ha sufrido agresión sexual infantil? Y te dejo esa pregunta así provocadora, o sea, el, el ¿por qué es tan recurrente? Porque eso hay que decirlo, lo decía el Papa Francisco, un poco para defender la posición de la iglesia. Nadie está diciendo que eso sea defendible ni que esa sea su intención. Papa Francisco decía, efectivamente hay curas que han abusado de su posición de autoridad y que han, digamos, cometido agresión sexual de cualquier tipo, magnitud, nivel e intensidad con los estudiantes, los monaguillos que están, con la gente que está cerca de él. Pero decía el Papa, y eso creo yo que es verdad, los que cometen agresión sexual son los que están más cerca de los niños siempre. Entonces estamos hablando de los papás, de las madrastras, de los padrastros, de los hermanos, de los primos, de las primas. O sea, eso que uno dice es la familia nuclear y extendida, allí está el lobo, los abuelos, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá, cuando nosotros éramos muchachos, decía, ningún muchacho montado en las piernas de nadie, ni de su papá, decía mi mamá. Y bueno, mi mamá, probablemente esa era su gran herramienta de, de prevención contra lo que ya hace 50, 60 años, porque no es una circunstancia nueva, ¿no? No tenemos mucho tiempo para tocarlo, pero quiero que me des el marco general de esta circunstancia que termina siendo, por supuesto, dolorosa y probablemente el de consulta, pero en el después. O sea, ¿por qué deja tanta traza? Es lo que yo quiero decir. ¿Por qué deja tanta traza eso y no, digamos, el mal contacto con la primera pareja o la primera relación que fue terrible? O sea, ¿cuáles son las diferencias? O si yo estoy equivocado, también la primera relación hecha mal, también deja traza. Bueno, yo creo que una relación, como tú bien lo planteas, entre adultos en consenso es entre iguales. No hay una relación de poder allí. Y entonces es mucho más fácil gestionarla con todas las habilidades, o sea, que pueda tener cada uno. El problema del abuso sexual infantil, bueno, primero que es inaceptable, por supuesto, es una cosa que efectivamente, muy tristemente, ocurre entre los cercanos, entre puede ser un educador, un familiar. Ahí hay una relación de poder que es absolutamente desigual. Además, el niño no tiene ni la condición física, ni psicológica, ni emocional para gestionarlo. Es una víctima que está frente a un agresor y que no entiende la mayoría de las veces lo que está ocurriendo. Entonces es un problema inmenso que puede ser, por supuesto, de distintos niveles, de distintos grados, que deja un trauma. Muchas veces lo olvidan y luego vienen solo flashback, dudan de si fue real o no. Y la mayoría de los casos, si tienes la duda, ocurrió, porque puede ocurrir a los 4 años, a los 5 años, a los 7 años. Es terrible, es un problema tremendo. Tengo la otra mirada, la del que viene luego a consulta porque fue abusado, entre otras cosas, o viene por otra cosa y además fue abusado. Y el otro mensaje que quiero transmitir es que es posible superarlo. He visto muchísimos casos donde es posible superar eso que tú llamas la traza, ¿ok? Que es el trauma, el dolor emocional, el sufrimiento, porque, bueno, como personas somos mucho más que los eventos que nos ocurren.
Entonces es bueno hablarlo, sacar el dolor, salir de la confusión, de la culpa, porque al principio tal vez no lo saben, que eso estaba mal, pero luego se dan cuenta y se sienten culpables por no haber denunciado, por no haber dicho, porque detrás de él, al no haber denunciado, también impactó a las otras tres hermanitas. En fin, es un tema muy, muy complejo y muy doloroso, que tiene al que con una ayuda profesional adecuada se le puede encontrar gran alivio, gran alivio. Es impresionante el cambio. Ahora sí, hay otros que no lo superan, dependiendo de la gravedad del abuso. Este, bueno, he conocido gente que no habla o que habla muy poco luego de un abuso sostenido, constante, 5 años. Hay casos terribles en esa línea y son muchísimos más de lo que se Parece que menciona si son 5 años es mucho, me parece que si es una sola vez es mucho también. O sea, me también. parece. Ahora, yo te pregunto, supongamos un caso, el abuelo maltratador o violador es el papá de alguien, o es el papá del papá o el papá de la mamá, ¿ok? Y por lo tanto abusa contra su nieto, pero digamos, el viola, maltrata, degrada, es pervertido con su hijo o hija a quien le está mintiendo. O sea, ¿qué personalidad es esa? O peor aún, el papá. O sea, ¿qué tiene una persona así en la cabeza? O sea, ¿qué son esos? ¿Qué tienen Pero en la cabeza? es un trastorno de la sexualidad, ¿ok? Es una parafilia, es una fijación con ese objeto que en este caso sexual termina siendo un niño y bueno, es terrible, ¿ok? Culturalmente es algo no aceptado por ninguna cultura en el mundo, ¿ok? Es absolutamente vetado por esto que hablábamos antes, ¿no? De que es una relación de abuso y de extremo abuso por la diferencia en el tema del poder, el uso indebido del poder. Ok. Este es un tema complicado que algún día también trataremos en profundidad con recomendaciones, pero la palabra abuso en general, ¿qué significa ser abusado? En términos generales, por supuesto, el abuso sexual está clarito, ¿no? Pero Ujú. cuando uno dice me siento abusado, ¿cuáles son cómo uno puede saber si está siendo abusado? Tu nombre es poder, el poder siempre está allí, ¿no? Sí, bueno, es un exceso de uno sobre otro, siempre, que te hace sentir mal, ¿ok? El abuso es el uso excesivo de la fuerza que causa daño. Eso es, de distintas formas, como lo hablamos, ¿sí? De la desvalorización, la hostilidad, la intimidación, todo eso son factores, la imposición de conductas. Por eso educar en la libertad y ser capaz de ser tú mismo, ¿ok? Y no aceptar es algo que te protege, ¿ok? Puedes estar vestido de oveja y ser un lobo, ser un manipulador, todo eso es abuso. O sea, hay muchísimas formas de sentirte abusado. Y bueno, lo importante es entender que cuando tú tienes una relación sana, ahí hay respeto, ahí se valora quién tú eres, ¿ok? Ahí se permite, eh, la comunicación es más fácil que fluya, hay dignidad, hay consideración. Eso es lo contrario al abuso. Es violencia. El abuso es violencia física o emocional y afecta la estabilidad del otro y lo puede dañar profundamente hasta hacerlo sentir que es absolutamente incapaz y dependiente de esa persona. Entonces siempre es una relación muy, muy, muy precaria, ¿ok? Donde el otro cree que tiene la verdad y que su verdad te la puede imponer a ti. Bueno, una última recomendación, porque cometí el error de cerrar con temas muy duros y hasta yo estoy así como involucrado emocionalmente. Entonces, vamos a hablar de otra cosa. Se me ocurre
el pedirte de última, en estos últimos minutos que nos quedan muy pocos, una recomendación para encontrar sosiego y felicidad cuando uno se siente desmoralizado, angustiado. O sea, ¿qué hacemos con los domingos por la tarde? Esa circunstancia del ocaso, ¿cómo lo podemos resolver? Wow, para mí hay que conectarse con cosas que disfrutes, ¿ok? Para compensar el síndrome del domingo por la tarde. El domingo por la tarde suele generar ansiedad, angustia, sensación de soledad, tristeza, pero sobre todo muchísima ansiedad e intranquilidad. Y puede que sea por la anticipación de todos los retos de la semana, ¿ok? Em, ¿Y qué hacer? Hay que conectarse con el disfrute. O sea, por eso es que yo insisto tanto en ser auténticos, ¿ok? En ser tú mismo, en no dejar y no permitir que otros impongan tu agenda. Si lo que te provoca es ir al cine y comer cotufas, hazlo. Si te provoca hacer eso en tu casa viendo una película, hazlo. Si te provoca tomarte un toddy caliente, date lo que necesitas, o una copa de vino, o abrazar a tus hijos. eh, la compañía hace bien, un buen libro, o sea, date lo que necesitas, da la respuesta, hazle caso a tu cuerpo, a lo que sientes, y no pienses tanto. Básicamente eso. Bueno, muchísimas gracias, Jessica Duarte Barbosa, psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización y maestría en desarrollo organizacional, psicoterapeuta gestal, coach, ejecutivo, y bueno, dedicada a este mundo de la ayuda a los demás. Ella dice que persona que se respete tiene psicólogo, conmigo no lo ha logrado, yo pago el psicólogo de los demás, pero les recomiendo eh, que la tengan presente. La pueden seguir en Instagram, @ Jessica Duarte Barbosa, JSS y Barbosa con Z. Y allí en su cuenta de Instagram podrán conseguir consejos y bueno, podrán seguirla e interactuar con ella. Bueno, muchísimas gracias por haberte arrimado al Mingo. A mí me parece que deberíamos hacer recurrentemente estos programas. Jessica está en Caracas, yo estoy ahorita en Guadalajara, pero nosotros somos esposos. Por lo general vivimos juntos, lo que pasa es que ahorita estoy yo trabajando lejos y ella está en la casa cuidando el fuerte, como corresponde. Y bueno, nada, gracias por arrimarse al Mingo. Suscríbanse, por favor, a Mingo TV. Denle like y a la campanilla para recordar y para estar advertido de los próximos programas. Gracias por estar con nosotros. Feliz semana. Gracias, Jessica, por este programa que fue muy bueno, muy bueno. Creo que tocamos muchos temas. Creo que todos esos temas merecerían algo más que un programa, pero es como abrir la puerta de cosas muy difíciles y bueno, vamos viendo, iremos viendo. Bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima oportunidad. Mil gracias.